Se conocieron hace 20 años y desde el 2014 tienen el récord mundial Guinness al matrimonio con más modificaciones corporales del planeta. Él es uruguayo y ella argentina. Viajan por todo el mundo como invitados especiales. Son considerados auténticas leyendas y no siempre se tiene la suerte de encontrarlos en casa relajados y dispuestos a hablar de asuntos que no tengan que ver con su singular apariencia. Nicolai Saavedra nos invita a conocer la historia de Víctor y Gaby, una pareja fuera de lo común. Estábamos a punto de conocer a Víctor y Gaby Peralta, la pareja con más modificaciones corporales del mundo. El sitio elegido para tal inusitado encuentro fue la IBDM Galería, en Palermo, un fascinante lugar en donde el concepto del arte adquiere una connotación especial. Les preguntaríamos acerca de su récord Guinness, imbatible desde 2014, sus modificaciones más especiales, su estilo de vida, la reacción de la gente cuando los ve pasar y un sinnúmero de interrogantes que de seguro han contestado miles de veces. Pero todo cambió apenas iniciamos la conversación. ¿Y cuál es la modificación más complicada que te has hecho? Y no sé si la más complicada, pero la que me causaba un poquito más de no sé cómo decirlo, pero miedo puede ser también, porque incluía el tema de la posibilidad de pérdida de la visión, justamente la pigmentación ocular. Si bien sabemos que a algunas personas no le ha ido de la misma manera que a nosotros, pero nosotros en realidad nunca tuvimos ningún tipo de problema. A ti te veo negro, a ella te veo verde y listo. ¿Y tú igual? Igual, yo No, los veo a los dos negros. Sí, exactamente. Fue esa chispa de humor la que le dio un giro total a nuestra entrevista. Las risas, las bromas de doble sentido y la cordialidad fueron el denominador común en nuestro diálogo. Víctor es uruguayo y Gabriela argentina. Son conocidos en el mundo entero y no exageramos al decir que estamos frente a dos verdaderas leyendas. No, es normal, ¿no? Desapercibido no pasamos en ningún lado. Me pasa a mí cuando me levanto, me lavo la cara y a veces estoy distraído y yo mismo me sorprendo. Imagínate a alguien que nunca te vio, que por la calle ve a alguien tan modificado, seguramente le va a causar impresión, a algunos asco, a otros admiración. A los niños por general lo ven más como si fuera un superhéroe, les encanta. Los niños son los que menos se asustan, los que menos preconcepto tienen. O como es que se dice, discriminan menos que los mayores, porque bien sabemos todos, ¿no? El humano nace sin discriminar, después la discriminación te lo meten los mayores. Con más del 90% de su cuerpo con modificaciones que incluyen implantes subdérmicos, bifurcación de la lengua, limados dentales y tatuajes en los ojos, queda poco espacio para seguir creando. Cuando piensan en qué les faltaría por hacer, Víctor y Gaby nos vuelven a sorprender. A mí me gustan las mujeres con mucho pecho. Quiero ver si se puede poner uno más en el centro. Vamos a ver si en algún momento le cumplimos el sueño. No solo llevan tatuajes y modificaciones de todo tipo, sino que también las hacen. Nos invitan a conocer el Querubín Tattoo, su propio estudio, y lo primero que llama nuestra atención es que se encuentra ubicado junto a la Iglesia Cristiana Pentecostal Evangelista Misionera. Allí han estado por mucho tiempo, compartiendo el mismo espacio, y aunque no lo preguntamos, suponemos que jamás han tenido problemas. Total, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Las máscaras, que por cierto tienen un significado emotivo y les recuerdan los distintos lugares que han visitado, ocupan un lugar especial. Así como las invitaciones que han recibido de diferentes convenciones internacionales de tatuaje, una de ellas realizada en nuestro país. Víctor no pierde la oportunidad de mantener informados a sus seguidores a través de las redes sociales y aprovecha este momento para transmitir imágenes en vivo y en directo. Un saludito para América Vive, Ecuador. Estamos grabando acá en el estudio de Querubín Tattoo, Congreso, Buenos Aires. Una nota acá con el amigo Nicolai, corresponsal del canal América Vive. ¿Es el nombre del canal o el programa? Programa. El programa. Bueno, saludo para todos. Prepara su diseño, se coloca los lentes y espera pacientemente a que terminen de afeitar la cabeza de Gaby. Al tratarse de dos personajes que entraron a la historia de los récords Guinness, el que accedan a tatuarse para nuestras cámaras es un verdadero honor.
En un ambiente de camaradería y complicidad, nos cuentan algo más de su vida personal. Víctor tiene 2 hijos de su primer matrimonio, pero con Gaby, 25. Tenemos 27 hijos, 25 son de 4 patas y 2 son de 2 patas. O sea que entre los 27 tenemos, bueno, se calcula. Vivimos en una quinta y tenemos perros, gatos, tortugas, gallinas, gallo, burra. 104 patas tenemos, mirá vos. Hasta tenemos una burra, así que sí. Y si se pregunta cuál es el secreto que los mantiene juntos, preste mucha atención. Tal vez valga la pena intentarlo. La lengua. Saca, haz lo tuyo, Víctor. Haz lo tuyo, No, Víctor. hay gente, Gaby. ¿Y eso? ¿Y eso? Y eso salvó mi matrimonio. Eso salvó mi matrimonio, amigo. Córtate la lengua y serás feliz para el resto de la vida. Y más feliz será tu mujer. Al final, un beso y un gracias. Y aunque su caso no podamos ver a través de sus ojos el reflejo de su alma, estamos convencidos que Víctor y Gaby son 2 seres extraordinarios que aman lo que hacen y disfrutan al máximo de la vida, sin importar lo que digan los demás.